queridos amigos y hermanos en Cristo, que el Señor me los bendiga. Bueno, bienvenidos una vez más a este programa, su programa A Corazón Abierto, el espacio donde no hay espacio para maquillajes ni implantes. Y bueno, ese es nuestro eslogan hoy por hoy. Estamos realmente, primero que nada, bendecidos, agradecidos porque Dios permite estos tiempos que sé que son de mucha, pero mucha bendición. Valga la redundancia, en un espacio donde el Señor nos da la oportunidad para poder compartir, transmitir lo que en algún momento, o mejor dicho, el testimonio que en algún momento quizás sean dentro de las cosas buenas y cosas malas que nos han tocado vivir. Hemos visto la mano del Señor, y creo que lo más bonito de todo esto es cuando todas las cosas, por más malas o por más buenas que hayan sido en nuestra vida, posteriormente las tenemos como un gran testimonio para poderlas compartir. La palabra del Señor habla, ¿no?, en el libro de Deuteronomio, y de hecho tenemos el famoso Shema que lo repiten mucho lo que es el pueblo judío, y es el que las palabras del Señor hay que transmitírselas de generación a generación en toda nuestra, todo lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Y precisamente una de las formas de cómo transmitir esas palabras que el Señor nos enseña, ya sea a través de la Biblia, a través de el ir a una iglesia e incluso, el diario vivir que tenemos, la cotidianidad de la vida, nos permiten experimentar la mano de Dios en todo tiempo en nosotros. Entonces eso es lo que nosotros llamamos hoy por hoy un testimonio de vida, porque es Cristo que se ha glorificado día tras día en nosotros. Y bueno, qué mejor hacerlo en este espacio que el Señor nos ha permitido tener. Así que bienvenidos a todas las personas que se están conectando, o están conectados, o se van a conectar en cualquier momento del día o de la semana. Bienvenido sea, y esperamos que este testimonio sea de mucha, pero mucha bendición para todos ustedes. Así que empezamos ahora. Bueno, para esto tenemos el día de hoy también como invitado especial, pues nada más y nada menos que a nuestra hermana Marcelita Chicaiza, que realmente es una persona que tiene un testimonio increíble. Tiene un testimonio que sé que va a bendecir su vida, hermano. Un testimonio donde hemos visto mediante su transformación diaria cómo Dios ha ido obrando, y cómo también de dónde el Señor la rescató. Así que para mí realmente esto es un tiempo de gran bendición. Mi querida Marcelita, qué alegría tenerte aquí. Es una bendición contar con tu presencia y que nos puedas compartir tu testimonio de vida. Así que mi Marcelita, a todos los que están viendo en este momento, a corazón abierto. La verdad que ha sido una bendición, es una bendición, y lo importante de todo, que siempre Dios sea glorificado en todas las cosas. Eso, pastor. Amén, amén, mi Marcelita, que bueno, sí, de hecho, efectivamente eso es lo que nosotros intentamos hacer día tras día, ¿no? Sí, quizás habrán personas que de pronto se glorifiquen a sí mismos, pero la intención nuestra es glorificar y ver que realmente nosotros tenemos a un Dios vivo, ¿no? Antiguamente, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, siempre vamos a ver que habían personas, generalmente las naciones que eran ¿cómo se llama?, paganas, ¿no? Estas naciones, al pueblo de Israel no lo aceptaban, o al Dios del pueblo de Israel no lo aceptaban por una simple y llana razón: porque no se podía tocar, porque no se podía palpar, porque no era visible, ¿verdad? Entonces siempre había esa confrontación. Pero ¿y dónde está pues el que tú nos hablas, tú nos predicas, tú nos compartes? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿De qué color es? Entonces eso es lo que siempre las personas, generalmente a las, como vuelvo y repito, ¿no?, a las personas que viven una vida pagana, viven una vida impía, y antiguamente hablando de las naciones, ¿no? Así que el día de hoy, pero a través de los hechos, a través de todas las acciones, reflejamos que realmente Dios es un Dios vivo. Así que mi Marcelita, vamos a empezar, pero no sin antes dejar este tiempo en las manos del Señor. Así que
¿Qué te parece si nos ayudas con la oración? Amén. Amén. Padre Celestial, bendito Dios, en esta mañana a través de Jesucristo, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para que tú seas tomando control de todas las palabras, de todo, Señor, que seas trayendo a memoria lo que tú quieres que se hable, Señor, que tú seas glorificado en este tiempo, Señor. En absoluto, Señor, solo tú tienes que ser glorificado, Padre, bendito Señor. Y a través de los testimonios de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada uno, Señor, porque todos somos importantes para ti, Padre, porque pagaste un precio por nuestras vidas, Señor. Gracias por ello, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias por este día, gracias por este día, Padre, aunque ha sido difícil, pero es tu día, Señor, y seas glorificado tú. En Cristo Jesús, amén y amén. Y va la primera pregunta como para romper el hielo, mi Marcelita. Marce, ¿qué es para ti a corazón abierto? De todos los sábados que ha habido Corazón Abierto he podido ver que es el momento en que nosotros podemos exponer lo que hay en el corazón, la obra que Dios ha ido haciendo, las transformaciones que Dios ha ido haciendo, las cirugías que Dios ha ido haciendo en el corazón. Y la verdad es de mucha bendición, porque aparte de que nosotros vamos aprendiendo, que Dios tiene diferentes maneras de trabajar con cada uno de sus hijos, con su pueblo y sobre todo con los que no le conocen, a través del testimonio, conocerle, pastor, conocerle. Gloria a Dios. Conocer. Exactamente, sí. Muy bien. Y conocernos como somos nosotros, a través de su palabra. Amén, amén, gloria a Dios, exactamente así es, mi Marce. Creo que es el mejor concepto que tú has podido dar. No hay nada mejor que, mejor dicho, cuando hablamos de una cirugía como lo es a corazón abierto, es tan pero tan delicada que la persona mismo tiene que estar en pleno consentimiento de que Dios tiene que hacer la obra para que Dios la haga completa, ¿no? Es igual en la medicina. Si el paciente o los familiares del paciente no permiten, no se puede hacer nada. Entonces, así mismo es con el Señor, ¿no? Si el Señor hace hasta donde nos permite hacer, mi Marce. Qué bien, gracias por tu aportación, por tu concepto, mi Marce. Mi Marce, te cuento cómo más o menos va a estar desarrollado lo que es el tema, ¿no? Tenemos lo que es 1 hora con 40 minutos. 1 hora precisamente va a ser lo que es la interacción contigo, todo. Vas a estar compartiendo los testimonios. Y los 40 minutos, o quizás menos también, va a ser para las personas que se conecten y que tengan alguna inquietud. Lo pueden hacer luego en el momento de las preguntas, ¿verdad? Valga la redundancia. Y también quiero aprovechar este momento para pedirles a todas las personas que nos logran ver, que tienen alguna duda, alguna inquietud, o quizás que les fue de mucha bendición, que nos compartan en sus comentarios para saber que ¿cómo se llama? El programa les está haciendo de bendición, ¿no? Y de esa manera que pueda ser más... se puede ampliar ¿cómo se llama? El programa, ¿no? A otros lugares. Amén. Así que, mi Marcelita, como te dije, 1 hora vamos a estar interactuando y los 40 minutos para desarrollar las preguntas, ¿ok? Ok, mi Marce. Perfecto. Marce, cuéntanos un poco, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Me explico mejor. Tal vez en el tiempo donde no sé, en tu niñez, tu juventud, antes de conocer a Cristo. Cuéntanos un poco. Es algo que estaba pensando, ¿no? Que de dónde debía comenzar mi testimonio, y es desde mi niñez. Hoy día, gracias a Dios, yo cumplo 1 año de vida y creo que nací un 31 de agosto y según a mí me decían, las personas que me conocen ahora, me dicen que cuando yo era pequeña a mí no me daban ni un ápice de que yo viviera, porque yo nací pequeña y nací muy descriadita, o sea, no tenía estatura, ni tenía, digamos, grosor, ni nada de eso, o sea, no tenía como tienen los bebés cuando nacen normalmente.
yo nací muy enfermiza, pastor. Yo sufría mucho de los riñones y también sufría mucho de lo que es la fiebre reumática. De pequeña prácticamente me dijeron que tenía fiebre reumática porque tenía muchos dolores de pierna desde pequeña. Entonces yo crecí sin saber lo que era hacer educación física porque mis dolores sí eran fuertes. Yo crecí en la escuela, también me hacían bullying, me jalaban los cachitos y me botaban al suelo y todo eso. Entonces mis padres me protegían y me cambiaban de escuela, me cambiaron de escuela. ¿Ya? Entonces en ese lapso de vida que yo llevaba como niña, se puede decir, yo fui creciendo como si muy protegida. Yo tenía mucha protección de mis padres y todo eso. Y ya fui creciendo de esa manera. A mi juventud, ¿Ya? a mi juventud, estamos hablando prácticamente de unos 14, 15 años así. ¿Ya? Yo prácticamente se puede decir que seguía con esos dolores, eran cada vez más fuertes, entonces ahí sí ya comenzaron a inyectarme. Me inyectaran penicilina y benzetacil, que me acuerdo clarito, porque yo les hacía... Toda tu niñez pasaste así. Sí. Wow. Entonces en el colegio, yo cuando entré al colegio tampoco pude hacer educación física. A mí los profesores de educación física me mandaban cosas difíciles como irme a un bosque y coger mariposas o coger unos saltamontes, y que esa era mi nota. O sea, yo no supe lo que era hacer educación física, la verdad, no supe. Entonces, o sea, no así fui hacer creciendo. ningún trabajo forzado, No, ninguna actividad no podía. forzada. No podía, me dolían las piernas. ¿Ya? Entonces, o sea, eso fue transcurriendo el tiempo, ya llegué a mis 16 años y todo eso, y igual, ya llegué al colegio, si no era una cosa era otra, solo enfermería. Entonces, igual estuve en el colegio, entré al colegio como tal, porque se llama aquí, después fui a otro colegio y todo eso, y ahí comienza mi trayectoria, prácticamente como Dios estaba queriéndome llamar a mí, ¿sí? ¿De qué manera Dios me comienza a llamar a mí? Bueno, yo, pastor, la verdad, me gustó siempre bailar. Era muy bailarina, era muy amiguera. Me gustaba organizar a mí grupos y todo eso, y llevarles a mi casa para compartir, para bailar o lo que sea. Yo era así, o sea, me gustaba eso. Entonces yo en mi casa hacía los bailes, porque nunca me gustó discotecas, a mí no me gustaba, pastor, no me gusta, hasta el día de hoy no me ha gustado ese ambiente nunca, no me ha gustado eso, y tampoco he sido enamoradiza, se puede decir, o sea, que veía un chico y ya de una, no, también he sido un poco tímida, cerrada para eso. Entonces, ya comencé mi niñez, mi juventud, yo no sabía que era novio, yo no sabía que era un beso, yo no sabía que era esto, nada de esas cosas, no, para nada. Entonces, yo fui así, caminaba así, pero sí me ha gustado bailar, organizar fiestas y todo eso, sí, pastor. Bebidas, nada de cerveza, no me gusta, no me ha gustado ni el vino, no me ha gustado, esas cosas no las he consumido, ni drogas. Pero resulta que bueno, yo ya después de eso conozco un muchacho, y ese muchacho le gustaba el rock. ¿Ya? Entonces, yo solamente por ser aceptada por él, yo me ponía a escucharlo con él y todo eso. Y fue una persona, creo que fue la primera persona que a mí me llegó a gustar, ya, digamos así, ya. Un muchacho así que yo le vi, le digo a mi amiga, a mí me gusta ese chico, me gusta, le dije así. Y me dice mi amiga, vamos, dice, te llevo, y me lleva a un lugar de eso que bailaba, y era un cervecero o algo así, pastor. Entonces yo, como no me ha gustado cerveza ni nada, a mí me decían que beba, así sea un sorbito, pastor, así sea un sorbito. Para ese tiempo, pastor, mi mamá me decía así, hija, por aquí me ha invitado a orar, me decía. Yo creo que le debo mi vida, el haber conocido al Señor de la manera que conocí, a oraciones de mi madre.
y reconozco eso. Y quiero honrar a mi madre porque la verdad quien dobló las rodillas para que yo deje de ser amiguera, callejera, porque siempre me daba las pizzas, porque eso siempre mi mami fue la que me corregía. Amén. Entonces, ella comenzó en oración, pastor. Le invitaban a orar en casas, así como células. Y mi mamá ha sabido acudir. Y ese día, pastor, que le estoy contando que yo salí de ese lugar y yo le dije a mi amiga que me gustaba ese chico, mi amiga le cogió y le besó, o sea, sabiendo que a mí me gustaba. Entonces yo dije, eso no es una amiga. Ya, entonces yo me salí y dije, eso no. Y entonces el chico salió con... ¿La chica era pareja de él o lo hizo simplemente porque...? Lo hizo para que yo vea. Sí, lo hizo para que yo lo vea. Entonces, o sea, tal vez a ella le gustaba, nunca me lo dijo, pero, o sea, yo le dije y ella reaccionó así de esa manera. Pero aún así ella dijo, vete con él, así, vete con él. Entonces yo ese momento yo me fui, pero yo me había absorbido ese pedazo, esa cosa de cerveza, ese poquito de cerveza. Pero ni siquiera así, una agüita así, pastor. Así. Ya, a los lados. Así. Pero pastor, yo iba con él y cuando él me arrinconó a la pared y me quiso bajar el cierre de mi pantalón, entonces yo me asusté feísimo, yo quería correr. Y cuando, pastor, Dios sabe que no estoy exagerando ni mintiendo, ese momento que yo iba a ser violada tal vez, mi mami estaba clamando por mí. Mi mamá estaba en esa reunión clamando por mí, para que Dios me guarde. En ese momento, mi mamá me dice, ¿de dónde vienes? Y todo eso, yo acabo de venir clamando por ti. Entonces, yo la verdad no entendía, pastor. Ni mi madre entendía, porque una cosa es que le inviten a oración o que le inviten a conocer a Dios, pero que le encaminen poco a poco, ¿me entienden? Eso fue lo que pasó con nosotros, poco a poco. Entonces ya pasó eso, pastor, y bueno, mi mami seguía con eso, pastor. Días después de lo que yo viví esto, resulta que a mí me da taquicardia. ¿Ya? Taquicardia, o sea, prácticamente... Creo que sufrías, me dijiste, de anemia también, ¿verdad? Ya, eso va después. Ya. Yo la verdad estaba bien y de repente mi corazón comienza a latir duro, que movía mi cama, era como un temblor. O sea, yo dormía y el corazón era así y la cama se movía de la impresión de mi corazón. Entonces, me pasaba eso. Entonces yo le dije a mi mami, porque mi mami dice, vamos, acá oran bonito, vamos, mija, vamos. Y yo le digo a mi mami, o sea, viéndome así, pastor, viéndome que yo ya no podía con el corazón, mis dolores de piernas estaban fuertes, dolores de mis huesos, de manos, siendo pequeñas, estaban muy fuertes. Yo le digo, mami, vamos donde oran. Así le dije yo, vamos donde oran, a ver si yo recibo un milagro. O sea, ¿tú le dijiste? Sí. A ver si yo recibo un milagro. Entonces cuando yo llegué me dieron la bienvenida, me abrazaron y la persona que era líder de la célula me dijo, ¿qué quieres que haga Dios por ti? Así. Entonces yo dije, yo necesito un milagro porque estoy enferma, estoy con taquicardia, estoy así. Entonces justo la persona que iba a orar por mí había tenido el milagro de levantarse de la silla de ruedas. Pero ella dijo que porque había perdonado. Ella había pasado en una silla de ruedas. Y cuando ella le evangelizan, le dicen que tiene que perdonar a su esposo. Porque ella odiaba a su esposo. Entonces ella perdona a su esposo y ¡pac! Se levanta de la silla de ruedas. Entonces ella me contó su testimonio. Entonces yo dije, Dios sí puede hacer por mí. Entonces oraron, pastor. Y yo me sané. Ahí te sanó. Yo recibí sanidad. Ese momento, pastor. Ese momento. Yo dejé de, o sea, el corazón se me quedó en el puesto, o sea, ya no me latía así y yo seguí caminando. Pero yo fui por mi milagro.
Yo no fui por un cambio de vida, yo fui por mi milagro. ¿Ya? Entonces, yo ya, se puede decir, no conocí al Señor. Yo fui por interés. Yo fui para que me sane. Cuando recibiste la sanidad, Marcelita, cuando recibiste la sanidad, ¿qué empezaste a hacer de ahí? No sé, ¿ibas a la iglesia o todavía no? No iba a la iglesia, pastor, iba a la célula. Me invitaron a la célula que escuche de Jesús. Pero ellos decían, cuando sea el momento propicio, tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo. O sea, no es que ellos me dijeron, acéptale al Señor y ya. Lo único que oraron por mí es por sanidad y dijeron que Dios perdone todos tus pecados. Pero ellos no me dijeron, pídele perdón al Señor que te perdone todos tus pecados. O sea, yo no hice la oración del pecador, ¿me entiende? O sea, el seguimiento de la célula era, por ejemplo, ellos iban encaminando la palabra, por ejemplo, tú tienes que aceptar y tú tienes que conocerle, tú tienes que decidir tener un encuentro con él. No es que yo te voy a forzar, o sea, así decía ella, nosotros no vamos a forzarles a ustedes a ir a la iglesia, ustedes tienen que conocer al Dios vivo que se predica. O sea, ellos querían que nosotros tengamos el encuentro con Dios. Yo ya fui al colegio y todo eso, fiestas en ese tiempo ya no había, o sea, no había, no ya es que no no iba, en tu vida no había. esas cosas. Claro, no había, ni me invitaban ni nada, no había, ya. Entonces yo voy al colegio, pastor, y comienza Dios a tratar mi corazón. Porque en ese momento yo sabía que yo ya iba a la iglesia, entonces yo decía, tengo célula, yo decía, pero había un muchacho que no sé si algún día me quiso o estaba atrás mío, no sé. Pero él, por ejemplo, hasta cantaba canciones de rock y todo eso, y yo la escuchaba y todo eso. Pero fue un momento, pastor, esto es lo que hizo que yo conozca de Dios. Un momento que él a mí me dijo esto, me dijo, eres una basura. ¿Quién te dijo eso, el chico? El chico, me dijo, eres una basura y te odio. ¿Del que tú estabas enamorado? Del rockero, ¿Ya? del rockero. ¿Ya? Entonces me dijo, eres una basura y te odio, me dijo. Y me dio colegio. Entonces yo no me defendí, yo no hice nada. Lo que hizo es mi sobrina, le cogió y le dio una cachetada porque ella estaba en el colegio también ahí. Y dijo, ella es mi tía, tienes que respetarle. Y mi sobrina me defendió. Pero yo sabía, pastor, que algo iba a pasar. Yo sé por qué me odia y por qué hice. Yo decía entre mí, no, ¿qué hice? Pero yo sabía, ahora sé que fue Satanás. Ahora sé quién me odia realmente. Ahora lo sé. Pasó ese día y yo fui a la terraza, pastor, a mi terraza, y lloraba. Yo le decía a Dios, Dios, si eres real, como he oído que dicen, si tú realmente me escuchas, ven a mi vida, así pastor, ven a mi vida, cambia mi corazón, transforma mi mente, te entrego mi vida entera, Señor. Porque mira, me hirieron y me dolió. Fue la primera vez que escuché la voz de Dios, pastor, audiblemente. Y me dijo, ahora eres mi hija y ahora yo soy tu padre. O sea, tú no eres la típica persona que cuando va a la iglesia, obviamente el pastor hace el llamado y dice quién quiere recibir a Cristo y todos pasan adelante sino que, según lo que estoy entendiendo, tú mismo fuiste, dices, a la terraza, ¿verdad? O sea, fue tu necesidad la que te llevó a prácticamente a clamar a Dios, ¿verdad? Fue mi dolor. Ya. Porque me ofendieron, porque me hirieron. Entonces, yo dije, si eres real, así le dije, si eres real, muéstrate, así le dije. Cuando pastor, me caí. Estaba sola. Caí como en un colchón. Me caí. Y cuando ella me dijo que ahora era mi padre y yo era su hija, clarito, pastor, recibe el don de profecía. Fue el primer don que yo recibí. Recibe el don de profecía, sabiduría. Y de ahí fue el don de ciencia, el don de sanidad.
Y el último don fue el de lenguas, que ya no me dijo nada. El momento que yo siento fuego, pastor, porque fue fuego lo que yo sentí, en Tú ese momento, audiblemente escuchaste la voz de Dios ahí. ese todo el tiempo fue audible. Pero el momento que yo recibo las lenguas, pastor, no pude hablar español toda la noche. No pude hablar español y cantaba. No sabía ni siquiera lo que cantaba. Solo sabía que algo pasaba en mí. Solo O sea, sabía que algo hablabas en entró en lenguas mi y vida. cantabas en lenguas también lo mismo. Sí, sí, pastor. Cantaba en lenguas, hablaba en lenguas y solamente abracé a mis padres y les dije, no sé lo que me pasa, no sé lo que pasó. Y eso fue a raíz de todo lo que le digo. O sea, yo fui por un milagro. Dios se reveló a mi vida porque Él me buscó. Me buscó de todas las formas, ¿no? Y ahí en ese momento supe lo que era, todos los dones que Dios había impartido en mi vida, pero no sabía. ¿Qué edad tenías más o menos ahí cuando tuviste esta experiencia? Yo le conocí al Señor a mis 19 años, pastor. Le conocí al Señor. Ya, ahora, y entonces ahí cuéntame de ahí cómo empezó a estar tu vida, Ya, cómo de ahí fue. todo cambió. Aborrecimiento a la música, Ujú. aborrecimiento a lo que yo hacía, a lo que yo practicaba. O sea, no dependía ni siquiera de mí. No dependía de mí. Yo iba a tal O o sea, cual lugar y era... tú puedes testificar o sea, a veces digo esto porque pasa, ¿no? Comúnmente, pero por ejemplo a veces las personas se les hace un poco difícil cambiar. A veces las personas tienen que poner de su parte, tienen que tener fuerza de voluntad para poder dejar tal o cual vicio, por ejemplo, hablando así, ¿no? Pero en este caso tú dices Me lo quitó el fue como que Señor. el Señor arrancó todo eso, ¿verdad? Arrancó, lo arrancó, la verdad que lo arrancó porque de ser una persona que le gustaba bailar y todo eso, llegar a aborrecer de tal manera las cosas que no. Y que hice ese momento, como sabía la persona que me instruía, ¿no? En la célula, porque asistían misioneras y toda esa célula. Ya. Una de ellas yo le llamé por teléfono y le dije esto me pasó y dijo, uy, gloria a Dios, te bautizó el Espíritu Santo. Entonces ahí me dijo, ahora sí tienes que ir a la iglesia, ya. Y ahí sí me jaló a la iglesia, vida abundante. Entonces cuando fui yo a la iglesia, Dios comenzó a trabajar conmigo, me usaba para profecía que yo no sabía, pastor. O sea, había cosas que yo no entendía y todo eso tenía que acudir al pastor. La primera vez que Dios me usó y O sea, ahí el pastor dijo muchas de que yo las cosas que tú necesitaba bautizarme. recibiste directamente del Señor más que de lo que comúnmente tú aprendes en la iglesia. Claro, entonces yo decidí bautizarme porque yo dije, ¿qué más tengo que hacer? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí no? Y el pastor dijo, tienes que bautizarte, porque Dios te bautizó, Él se adelantó. O sea, Dios siempre, el bautismo en agua y Dios sabe lo que hace, ¿no? Pero Dios ahora da el paso de fe, el bautismo. Da el paso de Públicamente, ¿verdad? obediencia, Públicamente. obediencia me dijo, bautismo. Entonces, ese momento creo que me instruyeron por 2 semanas, 2 domingos o 3 domingos, y el otro domingo yo ya estaba lista para las aguas. Entonces, cuando ya Dios lo hizo, o sea, lo hizo de esa manera, ¿no? Ya el pastor me iba instruyendo, me decía, tú tienes unos dones o sea, porque una vez me usó el Señor en la iglesia y decía, santidad, santidad, quiero santidad. Y el pastor dijo, Dios está usando una niña, porque como era descriadita, no tenía cara de 19 ni de nada, sino me decía, Dios está usando una niña. Dijo el pastor, humíllese. Entonces cuando pasó la profecía, dijo, ¿desde cuándo tienes esto? Y le digo, ahorita se me salió. Entonces él me instruía, él me decía, la profecía está sujeta al profeta. Digamos así, ya. Te pasó toda esta experiencia, ¿verdad? Conociste Sí, al esta Señor, es te una entregaste al experiencia. Señor, públicamente o sea, reconociste Me al Señor bauticé. públicamente, o sea, esto quiere decir que recibiste el bautismo en agua. De ahí en adelante, Marcelita, de ahí en adelante, ¿cómo fue tu vida? O sea, ¿te mantuviste siempre fiel al Señor?
no sé, o sea, nunca te apartaste de él o quizás ha pasado alguna vez que hubo una situación bastante difícil en la que tuviste en riesgo de apartarte o peor aún te apartaste. Y si fue así, ¿cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Amén. Verá, pastor, en el tiempo, yo me sé olvidar los años, pero en el tiempo de que yo volví de España, yo volví porque Dios me llevó a España. Estoy segura de eso porque hubo frutos, quedó ahí personas sirviendo a Dios y todo eso, personas que me conocen. Pero en ese tiempo yo volví ¿Tú de fuiste a España. España? A ver, cuéntame un poquito. O sea, tú fuiste a España prácticamente como en misión. Sí, a mí me llevó una amiga, unos pastores me llevaron a mí. Wow, Ellos ya. pagaron mi pasaje, ellos pagaron mi pasaje. Ellos pagaron mi pasaje porque mi amiga le había dicho que cuando yo llegue a España van a ver la clase de cristiana que soy yo. Así le había dicho mi amiga O sea, al pastor. como mostrar un testimonio te llevaron a España. Sí. Wow, Entonces, lo más sorprendente que pasó en España, que fue, o sea, trascendental para mi vida, la verdad, para mi vida, fue en el 2007, antes de yo regresar, cuando Dios me usó para una profecía de que España iba a quebrar, que se iba a quebrar, cuando todos estaban en bendición, cuando todos estaban bien, cuando todos estaban en prosperidad, el Señor habló que iba a quebrar España y que mucha gente se iba a quedar sin casa. Pero yo, pastor, aún yo, siendo usada para profetizar eso, yo no creía. O sea, yo mismo decía, Señor, pero si todos están bendecidos, todos tienen carros del año. O sea, eso no es descabellado ni raro tampoco porque Carros del año. recordemos que en el tiempo de Jeremías, en la deportación a Babilonia, cuando la palabra vino a Jerusalén, era precisamente ellos estaban viviendo tiempos buenísimos, tiempos de prosperidad. Entonces es un poco como que la gente va a decir, no, este está loco. Sí. No, a mí me dijo, y pastor, usted está diciendo lo que a mí me dijeron. Yo una vez me llevaron al piso donde yo vivía, las personas que escucharon la profecía. Y me llevaron y me dijeron, cuando Dios te usó para profetizar, porque ahora sabemos que fue Dios. Cuando Dios te usó para profetizar esto, nosotros estábamos bien. Teníamos todo, teníamos carros del año, teníamos todo, hasta restaurantes y todo. Pero quiero decirte algo más, eso se cumplió. Porque ahorita nosotros no tenemos ni dónde vivir. El pastor se fue a vivir a la iglesia porque se quedó sin casa donde vivir, pastor. Entonces, o sea, eso fue lo trascendental que prácticamente marcó mi vida. O sea, yo me quedé así, fría. Y bueno, se cumplió, ¿no? Se cumplió lo que Dios habló, se cumplió. Y bueno, yo tuve que volver, gracias a Dios estoy aquí. En esa temporada yo estuve caminando por Solanda y les vi a ustedes y a la pastora. Ya. Yo voy a contar lo que también ha marcado mi vida, que es casa de Dios. Sí, porque Dios me pudo haber dado unas vestiduras grandes, como me veía como el tontín, que no me quedaban. Pero cuando fui a casa de Dios entendí algo, que el propósito de Dios era grande y ahí aprendí y también vivencias, cosas que o sea, yo decía, chulos, aquí sí practican, o sea, lo que yo he visto y todo eso en otras iglesias donde yo he estado. Entonces, yo por eso me quedé, porque entonces en ese tiempo, pastor, pasó algo raro, ¿no? No me escucha hablando de que, ay, yo estoy casada y que no, porque no ha sido así. Dios no me ha dado un esposo. Pero tal vez yo no he querido, no le he pedido tampoco. Pero en el momento que yo regresé de España y todo eso, pasó que yo me dediqué a vender productos de limpieza y de champús, así. Fui a una peluquería. Entonces, conocí un muchacho, o sea, no ser tan largo, conocí un muchacho de Cuba. Entonces me flechó. No era un Brad Pitt, como dicen, porque a mí casi el Brad Pitt no me gusta, pero era un musculoso, así. Y yo sé, yo decía, yo, pastor, pensaba,
yo decía, ¿y si, cómo sabe decir la pastora? A veces ni al aire, o saber que es tener novio, que es salir y todo eso, porque él me, ¿cómo decirme? ¿Cómo se dice? Te Me, volvió a motivar. me volvió a motivar la razón de tener a alguien, ya. Pero, o sea, como decirle, no, pero como se me enamoró, me conquistó, como algo así. Pero pastor, ya en ese tiempo, bueno, yo salía con él, todo eso, pero los hombres buscan otra cosa, los hombres ¿Ya? buscan sexo. Entonces, en el momento que él me dijo, tú sabes, porque yo quisiera Ahí, ahí, estar contigo. licúa rápido. Entonces, yo siempre he tenido miedo a eso, siempre, pastor. Entonces, yo sé que él no hubiera estado, o sea, no hubiera querido estar conmigo sin sexo, o sea, hablando así como se debe de hablar. Entonces, cuando yo, yo, yo dije, yo quiero saber lo que es, o sea, como decir, yo tomé la decisión, o sea, como decir, déjame, Dios, o sea, sí, déjame de hablar, porque en ese tiempo Dios seguía instando mi vida, que busque la santidad, como ahora está instando, ¿no? Sí. Pero, o sea, es como que yo me enfrié y yo quería saber lo que era el A mundo. ver, esta Y yo partecita dije no te así, entendí muy bien. A ver, ¿cómo se llama? Repetir porque, a ver, ¿te enfriaste? ¿Por qué motivo te enfriaste? O sea, me enfrié porque ya no quería ir a la iglesia. ya, por estar con el chico, obviamente, ¿verdad? Sí, porque yo dije, soy una hipócrita si voy a la iglesia y estoy con el Ya. chico. O sea, yo quería salirme de la iglesia Ujú. y vivir mi mundo. Ya. Ya. Entonces yo dije así, pastor. Yo dije así. Para ese tiempo este muchacho, como llegó recién de Cuba, estaba trabajando en un shawarma normal. Ya. Yo me iba a ver, él decía, véngame a ver y todo eso. Y Papi, yo ya iba papi, conociendo, ¿me puedes queriendo preparar un más y todo refri, eso. porfa? Entonces, queriendo más, o sea, de Café salir, frío. de compartir con una pareja y todo eso. Eso quería yo. Ya. Pero las intenciones de él no eran esas. Entonces, resulta que él se va a trabajar a una discoteca, pastor. Ya. Y eso me hizo acuerdo el Señor estos días. Ya. Él se va a trabajar en una discoteca y a mí ese ambiente, como les dije antes, no me ha gustado. Pero yo como estaba embelesada y quería conocerle más y quería que agradarle, digamos, por agradarle, Ya. yo fui con él porque él me dijo, le llevo, porque como voy a ser guardián, entonces puede estar. Pero yo entré a la discoteca. Yo entré, pero fue lo peor, o sea, se siente un vacío tan fuerte que Estoy yo, entendiendo, estos días que me Marcela, acordaba, estoy entendiendo. Lo que nunca te gustó porque dijiste al inicio que no te gustaba, por ejemplo, nunca me gustó, O nunca sea, me gustó las en este discotecas. caso, por causa en este caso, por causa del gusto que tenías por el chico, o sea, llegaste a ingresar a una discoteca, ¿verdad? Ya, Sí, continúa, por llegué a favor. ingresar, entré y todo eso, pero resultó totalmente para mí lo peor que he hecho. Entré, digamos que disfruté la música como lo sabía hacer, no, ya no fue como yo bailaba, con esa alegría, no, ya no. Me sentí vacía, como las personas que van a una discoteca, creo que van porque están vacíos realmente. Me sentí vacía y dije, y regresé a ver a todo el mundo y me senté en una mesa. Cuando escuché a tres mujeres que hablaban y decían, estoy casada, pero me siento vacía. Tengo hijos, pero me siento vacía. No hay Ahí nada que dentro me de la llene en la vida. discoteca. No hay nada que me llene en la vida. Ahí dentro de la discoteca decían eso las mujeres. Sí, pastor. Entonces yo me senté y yo les quedé viendo y yo les dije, pastor, esto hice. Les dije, yo no debería estar sentada con ustedes. Y les voy a decir algo, toda esa gente que está bailando, y aún yo, le digo, yo siento vacío aquí. ¿Esto les llena? Les dije así. Y dijeron, no, pero es diversión. Entonces les digo, no, yo sé que no es un lugar indicado,
Yo sé que no es un lugar correcto, pero yo quiero que sepan que hay un Jesús que les ama y les quiere salvar su alma. Me puse a llorar en la discoteca. Yo no sabía cómo hablarles de Jesús, porque yo me veía sucia, me veía manchada, me veía como basura. Así, pastor, le dijo, como basura. Y yo me senté y les dije, yo no debería estar aquí, porque a mí Jesús, toda mi vida, cuando yo le conocí, me llenó. Yo no debería estar aquí. Cuando ella, pastor, ellas volvieron a su baile y todo eso, y yo salí corriendo, y llorando, y lloraba. Y ese día lloré toda la noche, pastor. De haber fallado a Dios, lloré toda la noche. Yo decía, yo no soy digno, Señor. Me has hablado todo el tiempo, me has dicho que me amas. Y yo fui por una persona, por agradar a una persona, fui a un lugar que nunca debía estar. Cuando me fui al baño temprano, cuando escuché el timbre de mañana, y era Cristina y Jorge. Cuando abrí mi puerta, yo sé que era Dios, ¿no? Yo sé que era Él. Y me dice, Marce, te invitamos a mi iglesia. ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Cristina y Jorge. Oh, ya. Y pastor, créase que yo dije, sí, vamos. Porque nunca me sentí tan vacía como estar en un lugar así, pastor. Nunca me he sentido tan mal de fallarle a Dios de esa manera. Nunca. Cuando yo fui a casa de Dios, Dios me recibió con sus brazos abiertos. Y la pastora me abrazó y el Señor habló y me dijo, yo sé dónde estuviste ayer. Y yo sé lo que hiciste ayer. Y sé el dolor que sentiste. Pero yo te digo, levántate y no peques más. Así me recibió el Señor en casa de Dios. Y desde ese día, pastor, la palabra puede ser tajante como tiene que ser, ¿no? Porque Dios nos llamó a santidad, no inmundicia. Agradezco al Señor que lo hizo. Y eso es lo que Dios me pidió que cuente, mi vida. Esa fue mi vida, pastor. Y claro que he viajado a otros países y todo, pero son anécdotas y cosas que Dios puede seguir fluyendo en otros programas. Pero Dios sí es glorificado. Porque nos ama tanto, pastor, ama tanto nuestra alma, que no quiere que nadie se pierda. Si Él llora por nosotros, Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que lleguemos a esa vida eterna que Él tiene para nosotros. Marcelita, el tiempo más difícil que tuviste que atravesar donde fue necesario tomar decisiones, o sea, decisiones radicales, para el bienestar de tu vida y ministerio. Creo que lo estoy viviendo ahora. Creo que tengo que tomar decisiones. Cada mañana que me levanto no sé lo que va a deparar el Señor para mi vida, pero son decisiones fuertes, pastor. Preguntándote ahora, ¿cómo te ves en este tiempo, Marcelita? ¿Te ves firme? ¿Te sientes firme? ¿Te crees segura de no volverle a fallar al Señor? ¿Cómo estás en este momento? ¿Fallar al Señor? Todos los días le fallo. Un pensamiento que viene a la mente que no viene de Dios, estamos fallando al Señor. Lo que sí, no quiero apartarme. No quiero apartarme. Porque en el mundo ya no se encaja. En el mundo ya no se encaja. Es como decir, Dios da la oportunidad tal vez de volver atrás para saber que tiene que ir con más impulso porque va a morir, pastor. Este tiempo creo que es de muerte. Yo creo que sí. Y el que diga que vienen tiempos fáciles es mentira. Nadie puede decir que vienen tiempos fáciles. Cada vez se irá estrechando el camino.
y cada vez las cosas se irán poniendo más duras. Y cada vez seremos probados, pastor, porque tenemos que pasar por el fuego. ¿Cómo te parece para ti el camino del Señor? ¿Te parece fácil, difícil? No es fácil, pero con Él es seguro, pastor. Estamos seguros. Todas las experiencias que has tenido, Marcelita, sean buenas o malas, alguna quizás que nos puedas contar donde realmente fue la que te marcó, la que no te puedes olvidar y que cada que te acuerdas glorificas a Dios, o quizás, o que cada que te acuerdas te das hasta risa porque dices esto me pasó, o tal vez trágicamente tuviste una experiencia y dices esto me pasó. Yo al menos tengo muchísimas. Creo que el día que yo tuve o sea, que yo fui prácticamente el invitado, yo conté, tenía para contar muchísimas, pero creo que solo alcancé a contar unas 2 nomás. Cuéntanos una, Marcelita, tú. De todas las que me han marcado, hay un montón. Pero la que más me marcó en mi vida espiritual, cuando yo le conocí al Señor de esa manera que les compartí en la terraza, el encuentro que yo tuve. Pocos días después, no me acuerdo si me bauticé o no, todavía no me acuerdo, pero resulta que estaba bajándome del colectivo, del carro. ¿Ya? Estaba arriba en el carro y una hermana que iba conmigo justo en el mismo carro me decía, bájate, bájate. Le digo, ¿y por qué? Dije así yo. Dice, bájate. Y me bajo, pastor. Y me bajo, hermano. Y era un hombre que cargaba sus caramelitos en la parada del troll. Era un hombre. Y me quedó viendo. Y lo mismo que me dijeron a mí, ¿qué quieres que haga por ti el Señor? Y me dijo, quiero ver, porque no veo, soy ciego. Entonces en ese momento yo le dije, ¿usted cree que si usted le ora a Dios o le oramos a Dios puede recibir la vista? Y me dijo, sí. Dijo él, sí. Entonces, ¿y qué más quiere? Ser joven, dijo. Sí, que me devuelva mi juventud, dijo. Entonces, ¿qué hicimos con la hermana? Nos fuimos donde ahora es el cine, los multicines del Recreo, en un llanito. Nos arrodillamos, yo me arrodillé, le dije, Señor, si me falta fe, te pido fe, ayúdame. Y en ese momento oramos por él, y fue así una orden, cataratas fuera, y cayó así como que fueran ríos, cayeron de sus ojitos como lágrimas, y se fueron esas cosas que le nublaban su vida, y quedó, dijo, veo, y gritó así, veo, gritó. Entonces, le dije, hasta yo me quedé así, pastor, así admirada, dije, en serio ve, así, en serio. Dice, sí, yo veo, decía así. Como yo había visto que cuando evangelizaban en la iglesia decían que tienen que coger el nombre y el número de teléfono, yo le dije al Señor, Señor, ¿usted tiene casa donde vive? Dijo, sí, y me dio la dirección, y no tenía teléfono, me dio dirección. Ese momento, bueno, yo vi ese milagro, pastor, sí, pero no me quedé en el milagro. Había algo que inquietaba mi corazón, había algo que inquietaba mi alma. Yo cogí la dirección y me fui a ver al Señor. Y estaba yendo a prender un cigarrillo. Entonces yo le dije, Señor, no haga eso. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque Jesús quiere salvar, quiere su alma. Entonces me dijo, ¿y cómo es eso? Y le dije, bote o rompa los cigarrillos y no le rompo yo. Y dijo, yo lo voy a hacer. Y cogió pastor y rompió sus cigarrillos. Rompió. Cuando lo hizo, yo solamente le dije, Señor, ¿qué quieres hacer? Heme aquí, Señor, heme aquí. Y pastor, ese momento recibió al Señor como Salvador. Dios le perdonó sus pecados. Y yo ya me iba a mi casa, pastor.
yo ya me iba a mi casa. Y cuando dijo, ya partió conmigo, ya se durmió, yo ya llegaba a mi casa, pastor, y murió, murió, él murió, él murió ese día, pastor, él murió, pero se fue con el Señor, y le tengo la carita de él, porque yo fui hasta el último, es que el Señor no quiere solo los ojos, el Señor quiere su corazón y quiere su alma, y él murió. Y dijo, después de que usted salió de la casa orando, él cerró sus ojitos, se murió. Me dijo la esposa porque no fui al velorio porque no fui de noche a quedar. Y cuando fui al ataúd, pastor, el Señor le llevó joven, porque el hombre se rejuveneció. Y yo pregunté a la medicina, porque tengo un hermano médico, y me dijo, ñaña, eso no es normal. Y mi papá y yo le vimos en el ataúd. Y era joven, pastor. Fueron los dos milagros que Dios sí lo hizo. Le llevó joven con él. O está durmiendo con él y se levantará cuando sea el día de la resurrección de los muertos. Cuando tú tuviste la experiencia con el Señor, según veo, el Señor te impartió muchos dones, ¿no? Y obviamente, sabemos que el don principalmente, vamos a dejar claro esto, ¿no? Sabemos que el don cuando el Señor te pone, ¿sí? Ejerce el poder, ejerce la autoridad. Es Jesucristo quien lo hace, obviamente, pero te ha impartido ese don, ¿no? Como decir, cuando tú hablas la palabra para sanidad de cualquier persona, obviamente se va a sanar. Basado a lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 11, que los irrevocables son los dones y el llamamiento, ¿tú crees que una persona debe continuar con los dones y con el llamamiento o esto puede menguar? ¿Qué opinas tú? Puede menguar según la búsqueda de Dios, pastor. Para mí eso puede menguar, porque nosotros mientras busquemos a Dios, va a venir la presencia del Espíritu Santo y nos va a llenar. Pero sí, claro que puede menguar. Desaparecer no creo, pero sí menguar. Y por eso dice, aviva el fuego del don de Dios que puso en ti. Será por imposición de manos o será como Dios quiera, ¿no? Pero dice aviva, o sea, tú busca, tu búsqueda va a hacer que eso se ejercite y puedas ejercitar en los dones del Espíritu. Entonces yo creo que mientras más busquemos al Señor, eso se va a activar en cada uno de nosotros. Porque, o sea, yo les puedo contar mi testimonio, mis hermanos, pero es para la gloria de Dios. Y los dones y los ministerios y todo lo que es del Espíritu Santo, es del Señor Jesucristo. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos y cuando Él quiere usar, lo va a usar. Y cuando Él no quiera, tampoco lo va a usar. Entonces, yo creo que es según la búsqueda, pastor. Amén. ¿Qué consejo les puedes dar basado a tu experiencia a todas las personas que están atravesando por circunstancias similares? ¿Saben qué? Yo he estado en una etapa de un desánimo. Muchas veces he tenido que esforzarme, he tenido que venir el Señor y decir, esfuérzate, levántate, anímate, deja la pereza. Ha sido porque, o sea, nos dejamos llevar de este mundo, porque este mundo está como león rugiente, este mundo está muy aberrante delante de Dios, está muy, como decir, nos quiere comer a los hijos de Dios, quiere que nosotros no sigamos, o sea, es el mundo, es el sistema, entonces, que se esfuercen, que sean como Josué y Caleb, que se esfuercen y sean valientes, que no teman ni desmayen, porque el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin. Él lo prometió y Él lo va a hacer. A los chicos y a los jóvenes que se esfuercen y sean valientes. Amén. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que están atravesando un desánimo? Que nos esforcemos y también podemos acudirnos a las personas. O sea, yo por ejemplo cuando yo abro mi corazón, yo cuento lo que me está pasando y es bonito escuchar, o sea, anímate, esfuérzate porque el Señor quiere, o sea, te quiere en pie, no te quiere fuerte en Él, no en mí,
porque en mí fuerte estoy en otra parte, pero fuerte en Él, claro que sí, fuerte en Él. Estamos para servirle, pastor. Estamos para servirle donde quiera que estemos. Entonces, sí, y a los chicos también esfuércense. Creo que es un tiempo de verdad de esforzarse, de irse contra corriente, chicos. Bueno, aquí tenemos pregunta. Dice, hermana, bendiciones. Usted fue profeta de Dios. Cuando dice fue, ¿es tiempo pasado? O sea, ¿ya no lo está ejerciendo su ministerio? Y si es así, ¿por qué? Dice. Sí, no estoy ejerciendo el ministerio. O sea, ministerio, yo nunca he dicho un ministerio en sí, porque un ministerio conlleva estar ejercitada todo el tiempo en eso y estar profetizando. No, la palabra, el ser profeta no es irse contra la palabra. El ser profeta es, desde Génesis, el Señor nos ha hablado en profecía, hasta Apocalipsis, que sí era libro de revelación. Entonces yo creo que la palabra profética más segura y certera es la palabra de Dios. Que Dios haya hablado en voz audible, que Dios haya hablado a mi vida de la manera que lo hizo, que Dios haya impartido el don de profecía, no me va a hacer profeta para hacerlo como yo lo quiero hacer o el momento que yo lo quiero hacer. Dios puede traer una profecía a través estamos orando y Dios puede hablarnos en una profecía. Estamos hablando la palabra y Dios nos está hablando en una profecía. La profecía prácticamente es su palabra. Y cuando Él quiere hablar a través de una persona en profecía, tiene que estar confirmado con su palabra. Y Dios mismo certifica la profecía, porque se cumple. Claro. Bueno, yo quiero entender esto porque verás que van a haber personas, ¿no? Van a haber muchas personas y quizás habrán de pronto personas o hermanos que de pronto digan, bueno, es que el don de profecía no existe, o el don de profecía sí existe, y cómo se da el don de profecía. O sea, entiendo que bueno, hay una cosa que es cierto, ¿no? O sea, la profecía, el don de profecía es verdad lo que tú dices. Yo creo que la profecía más segura que hay, la palabra, pero también el Señor levanta a sus profetas para traer palabra al pueblo. O sea, eso es indudable. Eso es indudable. Entonces, cuando tú dijiste al inicio que el Señor te impartió esos dones, yo al menos entendí que de ahí en adelante tú tenías ese don de profecía también. O sea, es que, a ver, el profeta, por algo se caracteriza el profeta, ¿no? No vamos a entrar en temas de debate ni disputa, ni mucho menos, pero para que quede más bien claro esto, ¿no? O sea, cuando el Señor te imparte en este caso los dones, el profeta generalmente tiene una cualidad, y el profeta es que escucha al Señor audiblemente. El Señor escucha audiblemente. No así, por ejemplo, habemos pastores, y me incluyo yo, porque voy a ser sincero y voy a hablar por mí. Yo, ¿cómo he aprendido a reconocer la voz de Dios? Quizás si en algún momento el Señor me habló audiblemente, probablemente será una vez o dos, si es que acaso. Pero de ahí yo no recuerdo que el Señor me haya escuchado audiblemente. Pero cómo me hablaba el Señor a mí, era a mi corazón. Cuando el Señor me ponía una palabra en mi corazón, entonces ahí yo aprendí a reconocer una palabra de Dios. Pero vuelvo y repito, no soy profeta. Pero en cambio el profeta sí, el profeta es aquel que escucha audiblemente a la voz de Dios. Entonces por eso incluso tiene palabra para traer al pueblo, y dice, bueno, el Señor es lo que pasaba con Jeremías. El mejor ejemplo que tenemos es Jeremías, Ezequiel y todos ellos, ¿no? Que el Señor les hablaba, pero la palabra que el Señor les hablaba, o el juicio que el Señor les hablaba, se iba a dar. Generalmente los profetas hoy en día, hablando así general, en términos generales, el profeta de hoy en día es aquel que te dice, tú vas a irte de viaje, tú vas a prosperar, tú vas a ganarte una casa, tú vas a ganarte un carro, Perdón, eso no es. Generalmente los profetas de Dios casi siempre traían era una advertencia, y por último hasta un juicio al Señor. Entonces, cuando tú me dijiste al inicio que tú fuiste impartido los dones, entonces yo dije, wow, tremendo, porque entonces significa que esto, ahí sí, por eso yo te hice la pregunta, que irrevocables son los dones y llamamientos del Señor. Entonces significa que hasta el día de hoy tú los puedes estar ejerciendo, ¿ven?
Eso es básicamente lo que Pastor, tenemos. una cosita, ¿le puedo decir algo? En la Claro, profecía es para tres cosas. dime. Edifica la iglesia, consuela y exhorta. Amén. Sí, Sí, tiene correcto. tres parámetros la profecía. Amén. Entonces nosotros debemos saber cuando Dios está hablando en exhortación a la iglesia, cuando Dios está hablando en edificación a la iglesia y cuando Dios está hablando consolando a la iglesia. Amén. Sí. Entonces Dios siempre va a hablar una profecía de trayendo santidad a su iglesia, Amén. porque ese es el propósito de Dios, Amén. santificar a su iglesia. Eso es, pastor, Amén, mi para mí la Marcelita. profecía. Sí, bueno, ese es el asunto, ¿no? La verdad es que hoy en día es este tema, hablar de estos temas, por ejemplo, por Muy eso es bueno, delicado. es importante dejarle claro a las personas, porque hoy en día se tergiversa mucho lo que es el tema de la profecía, ¿no? O sea, muy claro. Bueno, creo que es la única palabra que hemos tenido, la única pregunta. Mi Marcelita, ha sido realmente un gusto, una bendición haber estado contigo aquí. Gracias por haber compartido tu testimonio también. Gracias porque es curioso, ¿no? El Señor actúa con las personas de diferente, multiforme manera, ¿no? Hay personas que de pronto el Señor trabaja, ya sea en la iglesia o ya trabaja en la parte solo. Y bueno, o sea, es un mundo realmente. El Señor, nosotros al Señor no le vamos a poder entender, la verdad, porque para nosotros es locura las cosas. No porque seamos, como se dice, cuando Pablo dice, ¿no?, que para el hombre natural las cosas espirituales son locura, no. Sino que creo que nosotros no tenemos la capacidad de entender al Señor, ¿no?, cómo son los tratos, ¿no? Gracias, gracias Gracias, mi también a Marcelita. ustedes. Gracias, pastores en especial, ¿no? Han sido ejemplo. La verdad, eh, yo a veces no me comunico mucho con ustedes, pero pastora y usted han sido un ejemplo, de verdad. O sea, yo veo, puedo ver, ¿no? Puedo ver. La iglesia puede ser la más chiquita. Y a veces dicen insignificante. No, 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 no. Para Dios, lo chiquito es muy valioso. Gracias a todas las personas que se conectaron también. Es una bendición realmente. Espero que tengan un bonito fin de semana, ¿no? Bendiciones.